¿Escuchas el nombre Carlos Treviño? ¿Qué te viene a la mente, Carlos? Híjole, pues mira, te voy a decir, es una anécdota de Monterrey, tú conociste a Monterrey. Había un fotógrafo muy famoso que tenía negocios de Carlos Treviño y él ponía el negocio Carlos Treviño y entonces todo el mundo creía que era mi papá, pero la verdad no era pariente. Eso es lo primero que viene. Evidentemente ahora, eso toda mi vida de joven y adolescente y hasta estudiante, ahora por lo que me viene es un gran reto. Ese hombre tiene un gran reto al frente de la empresa más grande y más importante de nuestro país, una empresa emblemática de nuestro país. Y ese hombre tiene también un gran compromiso con el presidente, que el presidente tomó una decisión de nombrarlo al frente de esta empresa. Fue una decisión de la cual estoy seguro no se va a arrepentir. Es una decisión que para mí, que soy Carlos Treviño, y le mando un saludo a todos y mi agradecimiento por tenerme en tu programa, Fer, pues para mí representa este reto de dirigir esta gran empresa. Una empresa en la cual yo ya tenía un tiempo ahí, la conozco, y ha sido pues una empresa que me ha seducido, me ha secuestrado el corazón. La verdad es que me siento petrolero de corazón, estoy muy contento y pues habrá que sacar adelante esta empresa con todo el equipo que está ahí. Hemos platicado en algún tiempo, Carlos, que esto me parece fundamental. Alguna vez que estábamos en una reunión tú y yo, dijimos lo más importante de Pemex es su gente, caray. Estos que de generación en generación y en generación se han pasado la estafeta. Estos hombres y mujeres de trabajo, los que agarran el crudo, pues, los que están en las plataformas, que cuando vemos Petróleos Mexicanos a veces no vemos la tripa, y creo que la tripa tiene un sentido humano muy importante. ¿Qué encuentras en la gente hoy de Pemex? ¿Qué encuentras en el trabajador? ¿Qué vislumbras para ellos? Porque ellos son muy importantes. Pues mira, los trabajadores de Petróleos Mexicanos es gente muy comprometida con la empresa, es gente que, como bien dices tú, lleva ahí años, ha nacido ahí por generaciones. Los petroleros son gente también muy orgullosa en su forma de querer a la empresa, es decir, se sienten orgullosos de ser petroleros. Pepe Toño, cuando era director, y yo que tenía una gran interacción con el recurso humano en mi puesto de director de administración, veíamos que el activo más importante de Pemex es la gente. La gente que trabaja a todo lo largo y ancho de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos es una empresa que ahorita lo decías tú, y recordarán aquel anuncio de Pemex en tu cocina, Pemex en tu closet, pues es muy, muy cierto, porque el petróleo inicia una cadena de una infinidad de productos. A donde voltees hay un derivado del petróleo. Pero la gente de Pemex es gente muy comprometida, gente que trabaja hombro con hombro para llevar adelante la empresa. Y si bien es un grupo, por decirlo de alguna manera, que ha sido muy bien acotado por el tipo de industria que veníamos viviendo en México, una industria que era solo reservada para el Estado. Entonces, todos los petroleros, por decirlo de alguna manera, eran trabajadores de Pemex o son trabajadores de Pemex. Hoy día los empleados de Pemex, me refiero desde los puestos más sencillos hasta los puestos más complejos, donde tenemos unos doctores en geología con unas capacidades extraordinarias que son reconocidas mundialmente. Pero en toda esa gran gama de trabajadores petroleros, hoy se enfrentan a una apertura en el sector energético de México con esta reforma energética. ¿Y están preparados, Carlos Treviño? Están muy bien preparados. En realidad eso es algo que yo les he dicho a mis compañeros, que ellos cuentan con las quizá mejores habilidades para trabajar el petróleo, la industria energética de hidrocarburos en México. Y ellos pues en realidad se están yendo, algunos jubilados, otros, debo decirlo, con mucha, ¿cómo te podría decir? Con mucha presión, nos los están pirateando, ¿no? Claro, Y porque son comparativamente con el mundo, ¿dónde están esos trabajadores parados? Pues estamos yo diría que para la explotación de los campos en México estamos por arriba del promedio. Déjame te platico un poco. En aguas someras, que es donde México más produce, no es lo normal o el estándar de producción en el mundo. En el mundo se produce mucho más en aguas profundas. En México fuimos bendecidos porque teníamos campos de aguas someras. Esto quiere decir tirantes de menos de 100 metros de profundidad de agua. En el mundo se producía en tirantes de 800, 1000, 1200 metros de tirante de agua.
Entonces, la especialidad que hemos desarrollado en Pemex y en los trabajadores ha sido mucho en esta sección que está en el sur del Golfo de México, frente a Tabasco, frente a Campeche. Entonces, y eso es donde hay campos muy ricos de México. Entonces, las petroleras que están viniendo aquí están contratando a nuestros petroleros. Y eso pues no es porque sean malos, al contrario, son muy buenos. Y entonces el petrolero, el trabajador de petróleos mexicanos, hemos sido muy, ¿cómo te podría decir? En Pemex estamos muy contentos porque muchos han decidido seguir en Pemex. Y yo creo que van a seguir por lo que te decía hace un momento, por el cariño que le tienen a la empresa, Pues por es que el es su empresa de amor, toda porque la no vida. solo diría cariño. El bisabuelo estuvo, el abuelo estuvo, el hijo está y estarán los nietos. Exactamente, es Sin una duda. empresa que ha sido muy buena con sus trabajadores y sus trabajadores han sido muy buenos con la empresa. En ese sentido, los trabajadores de Pemex tienen muchas capacidades para desempeñarse en la industria de los hidrocarburos y ante esta apertura ellos mismos también tienen oportunidades de ir a otras empresas. Nosotros estamos con programas muy específicos de capacitación, de exaltamiento del orgullo petrolero, Claro. del orgullo y cariño a petróleos mexicanos para seguir reteniéndolos. La verdad sí tenemos una estrategia para retener a estos trabajadores que están muy bien capacitados y que queremos continuar con ellos y vamos a continuar trabajando con nuestros trabajadores. ¿Cuál dirías son tus objetivos? Dicen que dirigir es elegir, Ajá. ¿no? Como gobernar es elegir, pues en la dirección general de Pemex, pues tú tendrás 10 temas, pero tienes que elegir algunos muy claramente para poder lograr objetivos. ¿Qué eliges? Mira, yo me concentraría en dos y que son las instrucciones que me dio el señor presidente. Y empiezo por el que me dijo en segundo. La reforma energética, la verdad, le brinda a petróleos mexicanos una gran gama de oportunidades para crecer como empresa en el territorio nacional y crecer también financieramente, déjame decirlo así. Ahora podemos asociarnos con nuevas empresas. Por ejemplo, te decía que no teníamos tanta experiencia en aguas profundas. Con la reforma energética, sin ella, no nos podríamos haber asociado en un campo que se llama Trión, que ya firmamos con una empresa australiana que es nuestro socio, que se llama BHP. Con ellos nos asociamos y ellos tienen experiencia ya en aguas profundas en el Golfo de México. Trión está muy cerquita de la frontera con los Estados Unidos en el Golfo de México. El tirante de agua es de un poquito más de 1,000 metros. Entonces nosotros ahí no tenemos experiencia. Con la reforma energética, al hacer esta asociación estratégica con ellos, incorporamos expertise en los campos mexicanos y ellos incorporan el expertise en aguas profundas. Entonces, lo que yo me quiero abocar es aprovechar este tipo de oportunidades. Igual, tierra adentro, en la parte de petroquímica, en la parte de refinación, en la parte de logística, pues necesitamos crecer muchísimo. México, por diseño constitucional, déjame decirlo así, éramos un monopolio. Y por eso habíamos diseñado de tal manera que optimizábamos la infraestructura. En un mercado competitivo, normalmente tiende a haber más infraestructura que en un monopolio. Un monopolio tiene la infraestructura, digamos, optimizada a la demanda. En un mercado competitivo hay más infraestructura que compite por esa demanda. Nosotros, por ejemplo, tenemos más o menos 12,000 estaciones de servicio, gasolinerías. México se dice que requiere el doble, ¿no? En tuberías nosotros tenemos... ¿El doble? El doble, 24,000. Eso es, digamos, para adquirir los estándares por vehículo como en Estados Unidos, más o menos. Entonces, también en almacenamiento, nosotros teníamos en algunas ciudades pocos días de almacenamiento. Lo ideal es ¿Qué tienes? ¿24, 48 horas? En algunos lugares 72, sí. En quizá, algunos lugares lo mucho. andamos abajo de los 3 días y eso es pues un riesgo. Claro. Que nosotros tenemos y hemos resuelto con una buena planeación logística para poder abastecer de combustible, porque imagínate ahorita que decías en la huelga del 37, que no había tantos vehículos o no dependíamos tanto de la gasolina. No, imagínate que se termine la gasolina en un día. Exactamente, estas cosas son como muchas, donde nadie sabe que está funcionando bien hasta que funciona mal, ¿no? Es que por eso quise platicar contigo desde esta trinchera. Justamente estos temas, normalmente no se habla de los trabajadores, no se habla de muchas cosas. En otros medios se hablan de otras tantas, pero es importante ver cuál es la tripa. Nos faltan 12,000, tenemos abastecimiento para un día, 2 días, 3, sería una crisis nacional en caso de, ¿no? Exacto.
¿Qué otras tripas te parecen importantes en ese sentido que nosotros sepamos de Pemex? ¿Cuántos trabajadores hay? Bueno, mira, en Pemex tenemos aproximadamente, somos como 120,000 plazas. ¿Qué? Sí, es una empresa muy grande, 120,000 plazas. Y estas plazas, a veces por la naturaleza del trabajo, tienen ese mismo número de trabajadores o un poco más. Déjame explico. Por ejemplo, un trabajador que se dedica a la perforación y está en el taladro, él tiene que tomar sus vacaciones, su capacitación en seguridad y demás, y durante ese tiempo contratamos a otro individuo, a otra persona, para que cubra esas operaciones. Me voy a otro extremo, nosotros también tenemos un servicio médico. Ese servicio médico, igual un doctor que está en urgencias, si está en capacitación o de vacaciones o se enfermó, pues tenemos que cubrirlo. Entonces, por eso a veces no coincide, o no a veces, nunca coincide el número de trabajadores con plazas. Es una pregunta medio complicada de responder. Pero por eso te digo, más o menos andamos entre 120,000 plazas, que más o menos son 130,000, 135,000 trabajadores. Números gruesos, ¿no? Números gruesos. Ahora bien, déjame te platico. Una cosa que te quiero platicar, Fer, es ahorita que hacías la reseña histórica de cuando surge Petróleos Mexicanos, es súper interesante. ¿Sabes tú cuándo se fundó el Seguro Social? En el 43. En el 43, sí. Y Pemex en el 38. En el 38. Sí, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué tienen ese servicio médico? Pues porque en aquel entonces porque no existía había. el IMSS. Sí. O sea, Ese es una 20 cosa, no me había caído. O sea, es una cosa súper sencilla. Y además, por ejemplo, en Coatzacoalcos, cuando Pemex arranca en Coatzacoalcos o en Ébano, San Luis Potosí, que son los primeros campos y ese lugares. 20 no me había caído. No, pues es que ahora o sea, sí. digamos que el primer organismo de salud en México fue Pemex. Más o menos podríamos decir que sí, arrancando casi en paralelo, porque cuando se funda Pemex todavía no tenía el servicio médico, pero era una de las principales demandas de los trabajadores en aquel entonces. A mí me encanta la historia. Entonces, yo antes y ahora durante, pues más, pues sí leo para poder entender. Uno siempre dice, hay que ver la historia para entender el presente y diseñar el futuro. ¿Y por qué pasó todo lo que pasó en el camino? Exactamente. Entonces, por ejemplo, en Coatzacoalcos, en Ébano, en todos estos lugares, en aquellos momentos, pues no había ni escuelas, ni hospitales, ni nada. Entonces, Pemex tenía trabajadores, que antes tenía el Águila, empresa del Águila, pero a estas empresas pues no les importaban sus trabajadores, ciertamente, como tú lo comentabas. Entonces, una de las exigencias de los trabajadores y del presidente Cárdenas en aquel momento era pues tener un servicio integral para los trabajadores, de desarrollo de vida familiar, por decirlo de alguna manera. A ver, vamos a una pausa y regresamos, porque aquí hay que pensarle, Carlos Treviño, director general de Pemex, de la idea que arrancó Lázaro. Cárdenas, perdón. Es que como si fuéramos uno mismo, ¿no? De la idea que arrancó Lázaro. Ese es de Levántate y anda, no es el Lázaro. Como que ese Lázaro suena Levántate y anda. No es del que estamos hablando. Como el otro día mi hija, ¿qué tal que me pregunta? Oye, mamá, ¿y tú qué conoces a tanta gente? ¿Conociste a Francisco y Madero? Hija, man. Bueno, vamos pensándole de lo que arrancó Lázaro Cárdenas. Sin domingo ahora se quedó. Sin domingo se quedó. Sin domingo se quedó. Ahora, ¿dónde estamos parados, no? O sea, de aquello a lo de hoy, híjole, es un tramo andado, ¿no? Carlos Treviño es el nuevo director general de Petróleos Mexicanos. Sale José Antonio González Anaya, Pepe Toño, quien se fue a la Secretaría de Hacienda, luego de la renuncia de Pepe Mid. Egresado Carlos Treviño del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del TEC de Monterrey. Ahí estudiaste ingeniero en industrias alimentarias con maestrías en administración de empresas, en ciencias con especialidad en ingeniería de alimentos, director general de planeación estratégica de la Comisión de Crecimiento con Calidad de la Presidencia de la República, oficial mayor en las Secretarías de Economía. O sea, no eres nuevo. Básicamente traes un trecho andado. Hoy, bueno, estás en el foco, ¿no? Hoy estás en el reflector a todo lo que da, encabezando Pemex. Aquí hay muchas preguntas del público que me parecen bien interesantes. Uh-huh. Muchos diciendo, nunca había escuchado de Pemex desde esta trinchera que estoy oyendo a Carlos. Y me parece muy interesante lo que sucede con esta empresa en México, lo que representa en México. Otra pregunta por acá. ¿Está en bancarrota? ¿Pemex está en bancarrota? No, definitivamente no estamos en bancarrota. Si bien el 2016 fue un año muy duro donde se llegaron a precios inusualmente bajos. Cuando llegamos, Fer, llegamos Pepe Toño y tu servidor, veníamos del seguro.
eh, el precio iba cayendo, pero en un Se fue a 100, desplome. ¿no? Estaban, bueno, en el 2014 estuvimos por ahí de 100, 2015 empezó a bajar, pero en 2016, en enero, febrero, que estábamos llegando en el cambio de mes, ahí casi la segunda semana de febrero, mejor dicho, como en la quincena de febrero, llegamos a ver un precio de $17, viniendo de un precio de 100. Pues la verdad es que, como yo digo, y decía Pepe Toño a mucha gente, si vendes tú algo y de repente lo estás vendiendo en el 20% de lo que lo vendías hacía apenas un año, pues es casi de catástrofe, ¿no? Entonces, en ese momento encontramos a un Pemex en una crisis financiera aguda, por decirlo de alguna manera, y ahí agradezco a todos los petroleros, y Pepe lo hizo en aquel momento, por aquella gran disciplina que tuvimos. Tuvimos que hacer un ajuste en el presupuesto de 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos, pues, No, digo, bueno, ¿cómo? eso es como la UNAM completa, quizá un poco más que la UNAM completa en aquel momento. Entonces, el presupuesto es gigante, o sea, el presupuesto es el recorte de ese tamaño, es súper difícil hacerlo, y ya nada más teníamos para hacerlo, pues no todo el año, no los 12 meses, ya había pasado enero y la mitad de febrero, y cuando lo diseñamos, pues se había pasado todo febrero. Teníamos 10 meses para dejar de gastar 10,000 millones de pesos. Mucha gente le decía, oye, ¿cómo es un gran recorte? Y yo siempre decía, no es que sea un gran recorte, es que esos ingresos que pensábamos que iba a haber, no va a haber. Porque pensábamos que el precio promedio del barril... Sí, no es que lo tengamos, Exacto, no o lo sea, tenemos. O sea, no va a haber. Exacto. O sea, simplemente Sí. creíamos que íbamos a vender el crudo a $50 y los pronósticos de ese momento decían que el promedio iba a ser $25. Entonces, el precio de las ventas o el ingreso por ventas de Pemex iba a reducirse al 50%. Entonces, teníamos, o sea, era un dinero que nunca iba a llegar. Entonces, no era un recorte. De hecho, le llamamos mucho ajuste presupuestal. Nos tenemos que ajustar al ingreso que sí teníamos. Claro. Es como todo, o sea... No, si no se van al hoyo. No, olvídate, si hubiéramos gastado eso, ahora sí estaríamos en la quiebra. Entonces, pero se hizo ese gran ajuste. Y además del ajuste, algo que la gente en general no sabe, y no tiene que saberlo, la verdad, pero la gente no sabe, es que sí llegamos a la meta de producción. O sea, con todo ese ajuste, lo que tuvimos que hacer es posponer algunas inversiones, redirigir los esfuerzos a aquellas cosas con mayor rentabilidad para Pemex. Y cuando digo rentabilidad, me refiero a rentabilidad financiera y también algo de la parte volumétrica para poder cumplir las metas de producción, que tienen que ir de la mano. Y luego, en eso fue todo 2016, en 2017, ahora, este año que transcurre, pues tuvimos que hacer un presupuesto mucho más conservador. El precio del petróleo se está conservando de acuerdo al pronóstico. Y hoy Pemex tenemos números negros. De hecho, el balance primario, que es una medida de ingresos, egresos, quitando la parte de costo financiero, tenemos ya números negros. Pemex no tenía números negros desde hacía como unos 14 años, una cosa así. ¿O más? Sí, o sea, es decir, no me acuerdo el número, pero ahora sí, todo lo que es más de 8 o 10 años es muchos años, ¿no? Entonces, desde entonces no teníamos números negros. Tuvimos en el 2014, creo, en el 14, un número, o sea, números negros, pero temporalmente, y fue porque en ese entonces el precio del petróleo estaba un poco más de $100, ¿no? Hoy, con precios del petróleo de 40 y tantos dólares, llegar a números negros, creo que es un gran logro. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hemos logrado es que Pemex tenga hoy día finanzas sanas. Bueno, pues ahí está la respuesta. Exactamente, todavía son mejorables y es parte de lo que queremos hacer. Con toda esta reforma energética y todas estas cosas de asociaciones estratégicas y crecimiento, lo que queremos hacer y vamos a hacer es ir creciendo Pemex de una manera ordenada y dirigiendo todo, Fer, a las actividades que son más rentables. Otra cosa que la gente tampoco debe saber, y hoy me encantaría decirlo, es que Pemex tradicionalmente estaba orientada a metas volumétricas. Pemex tenía que producir tanto volumen de petróleo y tantos litros de combustible. ¿Ya no es así? Ahora no, bueno, eso lo hacíamos sin importar que a lo mejor el barril de gasolina fuera una pérdida para Pemex, o que estuviéramos explotando un pozo a un costo mayor de lo que vendíamos. Teníamos que cumplir la meta volumétrica. Ahora hemos dirigido todas las acciones a actividades rentables. Es decir, actividades... Es que sería ilógico, ¿no? Pues es que ahora somos una empresa productiva del Estado, antes éramos una paraestatal. La verdad, la naturaleza y la concepción es diferente. O sea, Carlos Treviño, ya no hay dinosaurios en Pemex. Pues ya no, y los que encontramos,
pues Pues los ni mandamos modo. al museo. Es que, ¿sabes qué? Lo que sí veo es que hay un liderazgo hoy con otras metas, con otra percepción, con otros retos. Si tú estás hablando que a lo mejor esto se nos acaba en el 2067, no, pues espérate tantito, pues, ¿cómo le vamos a hacer para transformar todo esto en pro de México? Pues sí, sí. O sea, ya no te puedes quedar anquilosado, ¿no? Exactamente. De hecho, uno de los retos que tenemos que cumplir, pero esa es como una característica de la empresa, no tanto un objetivo a lograr, una característica que debemos de tener es ser una empresa flexible y que reaccione muy rápido al mercado. Hoy día tenemos socios internacionales que no le puedes decir, déjate decido y voy a 14 instancias gubernamentales para ver si te digo si sí o si no. O sea, tienes que decidir como en el sector Pues empresarial. como empresarios. Rápido. Y hay un mensaje también importante que si me permites quiero dar. La gente de repente le preocupa porque cada vez nos parecemos más a la empresa privada. Eso lo tenemos que hacer para poder competir, pero eso no quiere decir que Pemex se vuelva privada. Pemex va a seguir siendo del Estado mexicano y de todos los mexicanos, pero para competir se tiene que comportar como una empresa privada, aunque sea una empresa cuyo dueño somos todos los mexicanos. Carlos, ¿con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas, Carlos Treviño? Bueno, yo encantado de verte y de venir aquí. Que por cierto, felicidades al Grupo Imagen, tiene unas oficinas espectaculares. ¿Qué El que tal de venga bonita, aquí ¿verdad? se le ¿Verdad queda que como sí? yo con la quijada suelta. La verdad es que felicidades. Yo encantado y encantado de platicar una charla como la que hemos tenido y de platicar con tu público cosas que no son las comunes, que no son las que platico es que hay que normalmente. ver también el otro lado de la moneda, lo que está funcionando, lo que no, ya está, ahí está y hay que atenderlo. No vamos a tapar el sol con un dedo. Pero también hay que ver los trabajadores. O sea, es que es gente que se la ha rifado ¿cuántos años? Generaciones tras generaciones tras generaciones y que viven y dependen de ese trabajo como muchos otros en México. Y en condiciones bien complicadas. No, Un día hombre. hay que ir a una plataforma. Llévame una plataforma. Y ahí hacemos un programita o algo para que lo vea la gente. Estuve en Cantarell, en la plataforma. Qué cosa más espectacular. De las mejores experiencias que yo he vivido en toda mi carrera en un micrófono. Llévame, por favor. Vamos a ir. Tan pronto pasen los nortes, vamos, porque ahorita hay nortes y ahorita hay buena idea. No hay manera. Gracias, mi querido Carlos Treviño. Sin duda, vas a hacer una muy buena labor frente a Pemex, director general de Pemex. Gracias por estar con nosotros.